¿Y si lo que tú estás llamando espera es en realidad el escenario donde Dios está moldeando tu mayor testimonio? ¿Y si te dijera que esta demora que tanto duele, que este todavía no, que llevas escuchando desde hace tanto, no es un castigo ni una omisión divina, sino una plataforma de oro donde el cielo está preparando tu temporada de recibir? Sí. ¿Y si esa larga noche de espera está a punto de amanecer con promesas que tú ya dabas por perdidas? Hoy vengo a revelarte un misterio que no muchos comprenden, un misterio que puede cambiar radicalmente tu forma de mirar el silencio de Dios, tus lágrimas ocultas y tu espera aparentemente inútil. Un secreto que ha estado sellado por generaciones, pero que el Espíritu Santo ha decidido abrir contigo, aquí, hoy. Hay personas que creen que Dios se olvidó de ellas porque llevan años esperando respuestas. Otras ya se cansaron de pedir y dejaron de orar. Y tú, que estás aquí escuchando esto, quizás estás al borde de esa misma decisión, pero el cielo me envió a decirte que estás más cerca del cumplimiento que nunca. Y esta palabra puede ser el umbral que te cruce hacia la mayor manifestación de tu vida. Este video no es una casualidad, no es un contenido más, es una cita divina, porque lo que hoy vas a descubrir es cómo la espera en las manos de Dios se transforma en una temporada de activación, cumplimiento y honra. ¿Por qué Dios tarda? ¿Cómo saber si estás en el tiempo de recibir? ¿Qué hacer mientras parece que nada sucede? ¿Qué promesa puede renacer aunque tú ya la hayas enterrado? En los próximos minutos te llevaré por un viaje bíblico y espiritual, donde cada historia, cada revelación y cada palabra tendrá un solo propósito: hacerte entender que tu tiempo de espera no fue pérdida, sino inversión, y que hay una palabra profética flotando sobre tu vida ahora mismo. Ha llegado tu temporada de recibir. Pero antes de empezar con el estudio, escucha esto con atención. Estás delante de dos caminos. El primero es el camino del compromiso, de la fe, de la obediencia. Si te suscribes ahora mismo a este canal, si decides comentar, dar me gusta y acompañar esta palabra hasta el final, algo maravilloso puede activarse en tu vida. Una confirmación, una respuesta, una paz sobrenatural o una puerta que parecía cerrada se abrirá. Porque Dios honra a los que le honran. Pero si decides mirar esto como un video más, si lo pasas por alto, si no te involucras, entonces algo muy malo podría llegar a tu vida. No porque yo lo diga, sino porque ignorar una señal del cielo puede tener consecuencias. Hoy el cielo te está hablando y tú decides si respondes o lo rechazas. Escribe en los comentarios la frase «Paz en Cristo», como una señal profética de que estás comprometido con esta enseñanza y con lo que el cielo va a derramar sobre ti hoy. Dale like a este video ahora, no solo para apoyar este contenido, sino porque cada vez que haces clic en me gusta, estás ayudando a que esta palabra de esperanza llegue a más almas que están a punto de rendirse. Suscribirte a este canal no es solo un acto digital, es una declaración de fe, porque hay miles de personas que no tienen una iglesia cerca, pero encuentran aquí su alimento espiritual. Y tú, al comentar, al suscribirte y al compartir, te conviertes en un sembrador de esperanza. Hoy en día, cada clic puede ser una semilla en la vida de alguien que ya no tiene fuerzas. Ahora piensa conmigo. ¿Y si justo en este video, en la penúltima enseñanza, Dios te va a entregar la llave profética que desbloqueará la próxima temporada de Mindus, tu vida? Si tienes el valor de quedarte hasta el final, algo sobrenatural puede comenzar a cambiar desde dentro de ti. No por el video, no por mis palabras, sino porque el Espíritu Santo está aquí, y donde Él está, hay revelación, hay restauración y hay transformación.
Así que deja todo lo que estás haciendo, apaga las distracciones, abre tu corazón, porque esta palabra no viene de mí, viene del cielo. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Dios declara, tu espera se transforma en temporada de recibir. El embarazo de Ana, cuando la espera se convierte en puerta de gloria. Hay momentos en los que la espera no solo duele, sino que parece humillante. La historia de Ana, madre del profeta Samuel, no comienza con una profecía, ni con una promesa clara, ni con una señal milagrosa. Empieza con una mujer estéril, despreciada, llorando en silencio mientras el templo ardía en incienso. Una mujer que no solo tenía un útero cerrado, sino una vida marcada por la vergüenza de lo no recibido, la burla de los demás y el silencio de Dios. ¿Cuántos de los que me escuchan ahora se sienten como Ana, esperando, orando, sirviendo, pero sin ver fruto? Y peor aún, viendo a otros recibir lo que tú llevas años pidiendo, mientras tu vientre, literal o espiritual, sigue vacío. La Biblia dice que Penina, la otra esposa del Cana, la provocaba continuamente para irritarla, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 1 Samuel 1:6. ¿Puedes imaginar el dolor de Ana al mirar a esa mujer con los brazos llenos de hijos, mientras ella tenía los brazos llenos de lágrimas? ¿Cómo se sostiene la fe en medio de esa comparación dolorosa? ¿Cómo se mantiene la esperanza cuando parece que otros reciben en bandeja de plata lo que a ti se te niega en oración? Pero lo que muchos no ven, lo que Penina no entendía, es que la espera de Ana era santa. Su esterilidad era temporal, pero su propósito era eterno, porque Dios no estaba preparando cualquier nacimiento. Dios estaba preparando el vientre de Ana para darle al pueblo el profeta que transformaría la historia de Israel. Tu espera tiene nombre y propósito. No es castigo, no es abandono. Es preparación para algo que tendrá un peso de gloria mucho mayor que cualquier cosa que otros ya hayan recibido. Ana no iba a parir un hijo más, iba a parir la voz profética que levantaría reyes. Y hay personas aquí que necesitan saber esto hoy. No estás esperando en vano. Lo que Dios va a traer a tu vida será tan glorioso que tendrá un impacto más allá de ti. Tocará generaciones, cambiará atmósferas, y cuando otros vean lo que portas, entenderán por qué tardó tanto. Cuando Ana se hartó de llorar en silencio y decidió orar con amargura de alma, el cielo reaccionó. Ella no hizo una oración bonita, ni elegante, ni religiosa. Ella vació su alma, y en ese vaciamiento el Espíritu llenó su vientre con propósito. El sacerdote Elí pensó que estaba borracha, porque cuando alguien ora desde lo más profundo del dolor, parece locura para los religiosos superficiales, pero Dios no se deja guiar por las apariencias. Él escudriña el corazón, y en ese día algo cambió en Ana. Todavía no tenía al niño, pero volvió a casa con el rostro diferente. ¿Por qué? Porque cuando la fe se activa en medio de la espera, el espíritu se alinea con el tiempo del cielo. Y el alma sabe cuando algo ya ha sido soltado en lo invisible, aunque aún no se vea en lo natural. ¿Sabes qué hizo Ana después de recibir su milagro? No se lo quedó. Lo consagró, lo entregó, lo devolvió a Dios. Y entonces, Dios le dio más hijos. Porque cuando tú reconoces que lo recibido viene del cielo, el cielo se siente libre para confiarte aún más. Ahora quiero que te mires dentro, querido oyente. Quiero que revises tus oraciones antiguas, tus promesas olvidadas, tus lágrimas sin respuesta. ¿Y si tú eres sana hoy? ¿Y si lo que estás por recibir no es solo una bendición para ti, sino una activación para tu linaje espiritual? Porque hay embarazos proféticos que están en curso. Hay vientres estériles que están siendo tocados por la presencia de Dios ahora mismo. Hay personas que están entendiendo por qué no recibieron antes
y que ahora sienten que el Espíritu está diciendo: prepárate porque el tiempo ha llegado, tu espera, tu humillación, tus oraciones sin respuesta. Todo eso fue el terreno fértil donde crecerá tu Samuel. Y lo que hoy parece una herida abierta, mañana será una plataforma de honra. La viuda de Sarepta, cuando la espera se llena de provisión sobrenatural en el tiempo de la sequía, cuando los cielos estaban cerrados y la desesperanza parecía gobernar la tierra, había una mujer al borde de su final. No tenía promesas, no tenía recursos, no tenía salida. Era una viuda sin sustento, sin cobertura, sin un futuro visible. Tenía solo un poco de harina, unas gotas de aceite y la resignación de que ese sería su último pan antes de morir junto a su hijo. ¿Puedes imaginar ese momento? La vida reducida a una ración mínima, el corazón cansado, la fe prácticamente extinta. Y en medio de ese caos silencioso, Dios le envía un profeta, no para alimentarla, sino para pedirle su último bocado. ¡Qué contradicción más desconcertante! ¿Cómo puede Dios permitir que alguien que está al borde de la muerte tenga que dar lo poco que le queda? Pero aquí está el misterio. El cielo no le estaba quitando su sustento. Le estaba dando acceso a una fuente inagotable. Cuando Elías llega a Sarepta, le pide a la viuda agua y pan. Ella responde con sinceridad cruda: solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite. Estaba preparando mi última comida para morir. Pero entonces Elías le lanza una palabra que rompe la lógica. Haz primero para mí y luego para ti y tu hijo, porque así dice el Señor: la harina no escaseará ni el aceite disminuirá hasta el día que llueva sobre la tierra. En Reyes 17, 13, 14. ¡Qué promesa! Y lo más impactante, ella obedeció. No tenía certezas, no tenía pruebas, solo una palabra y una decisión: dar en lugar de guardar. Helen, hay oyentes hoy que están como esa viuda, agotados, sintiendo que no tienen más que ofrecer, pensando que están en su última estación, en su último aliento espiritual, en su última oración, y justo en ese punto Dios les está pidiendo algo, no porque quiera robarles lo poco que queda, sino porque quiere abrirles una dimensión nueva de provisión inagotable. La espera de la viuda no fue una pausa, fue un escenario profético. Durante años de sequía, ella vivió del milagro diario. Cada mañana abría su vasija y había harina. Cada tarde revisaba su tinaja y el aceite seguía allí. No cayó maná del cielo, no llovieron billetes, pero cada día había exactamente lo necesario. Y aquí hay una enseñanza poderosa. A veces tú estás esperando el gran milagro, pero Dios te está enseñando a vivir de lo sobrenatural constante, aunque sea invisible al ojo humano. Porque la fe no se fortalece solo cuando todo llega de golpe, sino cuando aprendes a depender día a día de la fidelidad divina. La viuda de Sarepta es figura del creyente fiel en medio del desierto. No tiene abundancia, pero no le falta lo esencial. No vive de aplausos ni de promesas humanas, sino de una palabra que se repite en cada amanecer: mi gracia es suficiente. Y mira esto, Helen. Después de todo ese proceso, la historia no termina con la viuda sobreviviendo, termina con su hijo resucitando. Porque cuando llega el momento en que su hijo muere, ella clama a Elías, y Elías ora y lo resucita. En Reyes 17, 17, 24, lo que parecía haber muerto volvió a vivir. Porque la obediencia en la espera no solo trae provisión, trae resurrección. Quiero hablar ahora contigo, oyente fiel que has llegado hasta aquí. Tal vez has dado todo y no has visto resultado. Tal vez tu harina está en las últimas y tu aceite se agotó. Tal vez estás esperando un milagro que no llega. Pero escúchame, Dios no te abandonó.
Él te está preparando para ver cómo lo poco en sus manos se multiplica y lo muerto revive. Si te atreves a obedecer aunque no entiendas, si decides dar aunque no tengas, si entregas tu espera como un acto de fe, el cielo abrirá su almacén y no te faltará nada. La prisión de José. Cuando la espera parece injusta, pero te está posicionando para el gobierno, hay esperas que son voluntarias. Y hay otras que te imponen. Hay puertas que tardan en abrirse, y hay otras que se cierran con fuerza, aunque tú no hayas hecho nada para merecerlo. Y esa fue la historia de José, el soñador traicionado, vendido, calumniado y olvidado. Un hombre que fue arrojado a una prisión oscura sin haber cometido ningún crimen. Y sin embargo, fue justo en 1900, esa celda, donde el cielo empezó a redactar su destino como gobernador de Egipto. ¿Te ha pasado que cuanto más fiel eres, más puertas se cierran? Que mientras otros mienten, manipulan o engañan y parecen prosperar, tú eliges la integridad, y la recompensa es la soledad o el rechazo? José eligió lo correcto. No tocó a la esposa de Potifar, aunque ella insistía. No comprometió su pureza ni su llamado, y por eso fue calumniado y encerrado. Pero lo que parecía una injusticia era en realidad una reubicación divina. Escucha esto, alma que espera con lágrimas en silencio. Dios no lleva a sus hijos a la cima con atajos, los lleva por el valle, los entrena en las sombras. Y muchas veces el proceso parece contradicción, pero está lleno de propósito. José tenía un sueño, pero no estaba listo para cargarlo. Tenía promesas, pero no tenía madurez, y por eso, antes del palacio, necesitaba el pozo. Antes del anillo, necesitaba la cadena. Antes de interpretar sueños de faraones, tenía que aprender a lidiar con los sueños rotos en una celda. Y aquí hay una revelación fuerte. Dios no quiere solo que llegues al trono, quiere que llegues preparado, porque un hombre no es medido por los honores que recibe, sino por lo que hace con ellos. En la prisión, José no se convirtió en víctima, no se revolcó en su dolor, no maldijo a Dios ni a sus hermanos. ¿Sabes qué hizo? Sirvió, ayudó, escuchó, interpretó sueños de otros, aunque los suyos parecían muertos. ¡Qué lección tan poderosa! ¿Puedes seguir sirviendo mientras esperas tu cumplimiento? ¿Puedes seguir sembrando aunque tu tierra esté seca? José interpretó el sueño del copero, y el copero se olvidó de él. Pasaron 2 años más, 2 años sin explicación, 2 años sin respuesta, pero cuando el tiempo del cielo se activó, una sola noche bastó para llevarlo de la celda al trono. Helen, hay personas que llevan años esperando, años clamando, años preguntando, ¿cuándo, Señor? Pero Dios no llega tarde. Dios llega justo cuando su plan se alinea con tu carácter, y quizás el retraso no tiene que ver con tu fe, sino con tu formación, con tu madurez, con el tiempo perfecto, en el que lo que estás por recibir no te robe, no te destruya, ni te desenfoque. Lo que José recibió en el trono no era una bendición, era una responsabilidad. Y solo alguien formado en el horno del quebranto puede sostener una corona sin volverse orgulloso. Hoy te hablo a ti, que te sientes injustamente detenido, que sabes que fuiste fiel, pero aún así la vida te ha encadenado. Escúchame con el alma, Dios no se ha olvidado de ti. Tu espera no es castigo, es posicionamiento, y la celda que hoy te aprieta es el túnel que conecta con tu propósito. No necesitas que alguien se acuerde de ti, Dios sabe tu nombre. Y cuando llegue la hora, Él usará hasta el sueño de un faraón para hacer sonar tu nombre en los pasillos del poder. Y entonces, como José, entenderás por qué todo lo anterior dolió, y sabrás mirar hacia atrás y decir, Dios me envió antes que ustedes para preservación de vida. Génesis 45:5. Porque el que soporta el proceso
carga la autoridad. El que honra en lo oculto es promovido en lo público, y el que espera en silencio ve la gloria con estruendo. Tu prisión es la antesala de tu plataforma. Sigue esperando, pero no con resignación, sino con expectativa, porque el rey ya está moviendo las piezas para tu promoción. La ancianidad de Abraham. Cuando la espera rompe los límites de la lógica humana, hay promesas que llegan cuando aún tenemos fuerzas, otras cuando todavía estamos en capacidad de correr tras ellas, pero hay algunas que vienen cuando ya no queda fuerza, ni lógica, ni recurso humano posible. Y esa fue la historia de Abraham, el padre de la fe, el hombre que recibió una promesa de paternidad cuando su cuerpo ya estaba casi muerto, y el de Sara también. Dios le dijo que tendría un hijo, pero los años pasaban y seguían pasando, y el vientre seguía vacío, y los cabellos se volvían blancos, y los cuerpos se debilitaban. Y aún así, la promesa seguía viva en los labios de Dios. ¿Cómo se sostiene una esperanza que desafía el tiempo? ¿Cómo se cree en lo imposible cuando el calendario se vuelve tu peor enemigo? Abraham es la prueba de que la espera prolongada no cancela lo que Dios ha decretado. Dios no depende de cronogramas humanos. Dios no se rinde cuando tú te cansas. Dios espera pacientemente hasta que tu fe esté lista para abrazar lo eterno sin condiciones. En Romanos 4, 18, 21, dice que Abraham esperó contra esperanza, creyendo que sería padre de muchas naciones. No dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¡Qué declaración más poderosa! No dudó, aunque tenía razones para hacerlo. No se rindió, aunque no tenía evidencia visible. Se fortaleció, aunque por dentro sentía el desgaste de los años. Helen, hay personas hoy que están así, esperando promesas que ya no saben si van a cumplirse, mirando el reloj con lágrimas, contando los días, los meses, los años, y preguntando, ¿será que ya pasó mi tiempo? Y el cielo hoy responde, no es tu tiempo, es mi tiempo, y yo no llego tarde. Dios no solo cumplió lo que prometió, lo hizo en el momento en que el milagro ya no podía ser atribuido a nada humano. Porque cuando todo en ti dice, es imposible, Dios dice, ahora es el momento perfecto. Y cuando Isaac nació, la risa volvió a la tienda de Abraham y Sara. Esa risa no era superficial, era una risa profunda, espiritual, redentora, una risa que decía, Dios lo hizo, y lo hizo cuando ya no podíamos más. Mira esto con atención. Abraham esperó décadas por un hijo, pero cuando lo recibió también la validación de que Dios es fiel, aunque tarde. Y no solo eso, Isaac fue el primer paso hacia el cumplimiento de una promesa mayor, una nación, una descendencia, una historia eterna. A veces, la espera no tiene que ver solo contigo, tiene que ver con generaciones futuras, con lo que se activará a través de ti, con la historia que se escribirá por causa de tu perseverancia. Y por eso, querido oyente, aunque te parezca que ya es tarde, aunque todo en ti diga, ya no puedo, aunque el mundo te diga, ríndete, tú sigue creyendo, sigue esperando, sigue caminando, porque el Dios de Abraham no ha dejado de cumplir promesas imposibles, y si te hizo esperar, es porque tu historia será inolvidable. La espera de Abraham fue tan extraordinaria que hasta hoy se habla de ella. Su fe rompió las barreras de la edad, del cuerpo, del tiempo. Y su promesa fue semilla de un linaje que no tiene fin. ¿Y tú crees que Dios se ha olvidado de ti? Imposible. Él solo está esperando que el milagro no se confunda con el esfuerzo humano, sino que sea atribuido exclusivamente a su poder. Y cuando eso pase, tú también vas a reír, y vas a decir, el Señor me dio motivo para sonreír. Génesis 21:6. La parábola del hijo pródigo.
Cuando la espera del Padre se convierte en abrazo de restauración, la espera no siempre es del que sufre, del que anhela, del que pide. A veces la espera es del que ama en silencio, del que observa de lejos, del que no cierra la puerta. Y en esta historia, la más emocional y reveladora de todas las parábolas de Jesús, es el Padre el que espera. El hijo menor pide su herencia, no por necesidad, sino por rebeldía, no porque quiera vivir, sino porque quiere alejarse de quien le dio la vida. Y se va, el Padre no lo detiene, no le impide salir, no lo retiene a la fuerza, lo deja ir, pero no deja de amar, lo deja partir, pero no deja de esperar. Y eso ya es una lección para el alma herida de hoy. Dios no te amarra, no te obliga, pero tampoco deja de esperarte. El hijo se va, vive como quiere, despilfarra su herencia, pierde su dignidad, pierde su nombre, pierde su paz. Y cuando ya no tiene nada, entra en la temporada de la desesperación. La Biblia dice que deseaba llenar su estómago con las algarrobas de los cerdos. Lucas 15:16. El hijo de un padre generoso, ahora mendigando comida de animales. Esa es la profundidad del vacío cuando se vive fuera del diseño del Padre. Pero un día, algo se activa. La Biblia dice que, volviendo en sí, el hijo recuerda quién es su padre, no quién era él, sino quién seguía siendo su padre. Decide volver, no con arrogancia, no con exigencias, sino con arrepentimiento y humildad. Y aquí ocurre uno de los momentos más gloriosos de toda la Escritura. El padre lo ve de lejos y corre hacia él. ¿Puedes imaginar esa escena? Un hombre mayor, con túnica, corriendo, rompiendo toda etiqueta, toda estructura, toda lógica. ¿Por qué? Porque el amor no camina, el amor corre, el amor no calcula, el amor se lanza, el amor no espera explicaciones, el amor abraza primero. El hijo intenta hablar, justificar, disculparse, pero el padre lo interrumpe con besos, con túnica nueva, con anillo, con sandalias, con una fiesta, porque el regreso de un hijo vale más que cualquier reproche, porque el cumplimiento de la promesa es más fuerte que la memoria del error. Helen, ¿cuántos de tus oyentes hoy se sienten indignos, lejanos, contaminados, culpables? Y si esta palabra es para ellos, y si su espera no era en vano, sino el camino de regreso al lugar donde nunca dejaron de pertenecer. Dios no se ha movido, tú te alejaste, pero Él sigue en el mismo lugar, con los brazos abiertos, esperándote, observando el horizonte, soñando con verte volver. Y si tú eres el hijo pródigo, escúchame, tu pecado no canceló tu adopción, tu error no anuló tu nombre, tu vergüenza no manchó el apellido que llevas grabado en el alma, Hijo de Dios. Y si tú eres el padre, la madre, el líder que ha estado esperando el regreso de alguien amado, no pierdas la esperanza, porque si ese hijo volvió en la parábola, también puede volver en la vida real. La espera del padre fue premiada con restauración. El arrepentimiento del hijo fue respondido con honra. El vacío de ambos fue llenado con un abrazo que redime. La espera se transformó en fiesta, el dolor en danza, la pérdida en celebración. Y esa es la especialidad del cielo, convertir las largas esperas en gloriosas recepciones. Así que hoy, levanta tu cabeza, abre tu corazón, porque el que está regresando no lo hace para ser esclavo, sino para ser restaurado. Los 38 años, junto al estanque de Betesda, cuando la espera parece eterna, pero Jesús llega y todo cambia. Hay dolores que duelen fuerte. Hay otros que duelen largo, pero hay un tipo de dolor que combina ambas dimensiones, el que se extiende por años, sin respuestas, sin avances, sin milagros. Y eso fue lo que vivió el paralítico del estanque de Betesda. 38 años postrado,
38 años viendo cómo otros eran sanados. 38 años dependiendo de la compasión ajena. 38 años viendo el milagro pasar, pero nunca llegar. ¿Te imaginas vivir atrapado en el umbral del milagro sin poder tocarlo? ¿Ver la bendición moverse, pero siempre para otros? ¿Sentir que el agua se agita, pero tú nunca llegas a tiempo? ¿Sentir que el tiempo te supera, la edad te consume, la esperanza se evapora y el milagro sigue lejano? El estanque de Betesda representa ese lugar donde la fe convive con la frustración, donde la promesa está cerca, pero la limitación personal la hace inalcanzable. Es una escena desgarradora, un hombre postrado, olvidado por todos, esperando algo que parece nunca suceder, pero un día Jesús llega. Y lo más sorprendente no es que lo haya sanado, es que le hace una pregunta extraña para alguien que lleva casi 4 décadas paralizado. ¿Quieres ser sano? Juan 5:6, Helen. Esa pregunta retumba como un trueno en el alma del que espera hace mucho, porque a veces la espera prolongada atrofia más que el cuerpo, atrofia la esperanza. Y Jesús sabía que antes de levantar su cuerpo tenía que activar su fe. Tenía que sacar a ese hombre del letargo emocional, de la pasividad espiritual, del ya no tengo remedio. Y entonces el hombre responde desde su herida. No tengo quien me meta al estanque. Habla desde su abandono, desde su trauma, desde su decepción. Pero Jesús no necesita el estanque, no necesita el agua, no necesita que alguien lo lleve, porque cuando Jesús llega, la espera termina. El maestro le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y en ese instante, una espera de casi 4 décadas fue rota por una sola palabra. Un pasado lleno de impotencia fue vencido por una orden divina. Una historia marcada por la frustración se reescribió con un paso firme. Y aquí está el mensaje. Para ti, oyente, tú puedes estar esperando en el mismo lugar hace años. Puedes sentirte invisible, ignorado, postergado. Pero si Jesús llega a tu vida hoy, todo puede cambiar. No necesitas que alguien más te empuje, no necesitas que las aguas se agiten, solo necesitas oír la voz de aquel que puede decir, levántate. La espera de este hombre no fue en vano, fue el escenario que hizo que su milagro se volviera memorable, porque mientras otros eran sanados anónimamente, él fue sanado por el Hijo de Dios mismo. A veces Dios no permite que entres al agua, porque quiere enseñarte que Él es el agua viva, y a veces no necesitas un movimiento externo. Solo necesitas una palabra interna que diga, es tiempo de levantarte. Helen, este pasaje es un retrato espiritual de tantos oyentes hoy. Personas que llevan años esperando una sanidad, almas que se sienten siempre fuera de tiempo, corazones que se acostumbraron a perder, gente que dejó de esperar porque ya no cree que Dios lo hará. Pero el mensaje de este bloque es claro, la espera no ha sido para humillarte, sino para posicionarte. Porque cuando Dios decide intervenir, lo hace de manera que nadie más reciba la gloria. Él lo hará. Y lo hará a su manera. Y cuando eso ocurra, tú no solo andarás. Tú cargarás lo que antes te cargaba. Tú levantarás lo que antes te aplastaba. Tú caminarás con una historia que testifica que Jesús pasó por tu vida, y todo el que te vio tirado, ahora te verá erguido. Todo el que te ignoró, ahora tendrá que reconocer que Dios visitó tu espera con su gloria. Noé y el arca, cuando la espera parece locura, pero prepara la salvación de tu futuro. Hay esperas que parecen sacrificio, otras que parecen disciplina, pero hay un tipo especial de espera, la que parece locura, esa que haces por fe, cuando todos alrededor te miran con burla, cuando lo que estás construyendo no tiene sentido, ni apoyo, ni lógica.
Así fue la espera de Noé, el hombre que edificó un arca en tierra seca bajo un cielo sin nubes, siguiendo una instrucción que parecía imposible de justificar. Dios le habló. Le dijo que vendría un diluvio. Le dio medidas. Le dio un plano. Le pidió obediencia. Y Noé obedeció, sin pruebas, sin garantías, sin lluvia. La Biblia dice que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, y lo hizo así durante muchos años. Génesis 6:22. Años, no días, no semanas, décadas de espera, de trabajo, de fe sin evidencia. ¿Te imaginas eso, Helen? Día tras día, talando madera, ensamblando piezas, escuchando risas ajenas, viendo cielos despejados, soportando el escarnio. Y aún así, seguir construyendo. ¿Cuántos de tus oyentes hoy están edificando algo por fe, sin señales visibles? Un ministerio, un matrimonio restaurado, un emprendimiento, una promesa dada en secreto por Dios que aún no se cumple. La gente los mira y dice, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no sucede nada? Y sin embargo, ellos siguen clavando, orando, creyendo. La fe de Noé no estaba en el clima, sino en la palabra. Él no dependía de las señales, sino del mandato. Porque quien tiene una palabra de Dios tiene más certeza que el que tiene un pronóstico favorable. La espera de Noé fue una escuela de perseverancia, y cuando llegó el día, el gran día, lo que parecía locura, se convirtió en refugio. El cielo se abrió, la tierra tembló, las aguas brotaron, y todos los que se burlaron quedaron afuera. Mientras Noé, su familia y los animales que Dios le confió entraban en lo que había sido preparado con obediencia y lágrimas. Escúchalo bien, la espera de hoy es la protección de mañana. Lo que estás construyendo por fe, aunque hoy nadie lo entienda, será lo que te salve del caos que vendrá. Porque Dios nunca da instrucciones sin razón. Él ve lo que tú no ves, Él oye lo que tú no oyes. Y cuando te dice prepárate, no es para entretenerte, es para preservarte. Noé no tenía calendario, no tenía cronograma. Solo tenía una voz interior que le decía, sigue construyendo. Y tú, alma fiel, que sigues orando, sirviendo, creyendo, aunque el cielo esté azul, aunque el terreno esté seco, aunque tu arca aún esté a medio hacer, Dios no se ha olvidado, porque llegará el momento donde lo que edificaste por fe será tu refugio, será tu seguridad, será el cumplimiento de una obediencia silenciosa, y los que te llamaron fanático, exagerado, iluso, serán testigos de cómo Dios honra al que construyó en secreto, mientras todos dormían en incredulidad. La Biblia dice que Noé fue heredero de la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7. Esa herencia no fue solo salvación de un diluvio, fue el reinicio del propósito de Dios en la tierra. Fue la continuación de un linaje de obediencia. Y esa es la promesa para ti hoy. Lo que estás esperando en obediencia no solo te salvará a ti, será semilla para un nuevo comienzo. Sigue construyendo, sigue esperando, porque cuando llegue el agua, tu arca no se hundirá, flotará y te llevará a la tierra de las promesas. La mujer del flujo de sangre, cuando la espera te debilita por fuera, pero te prepara para un toque que cambia. Todo hay esperas que no son silenciosas. Son esperas que sangran, que te desgastan, que te drenan poco a poco, no solo físicamente, sino emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Así vivía la mujer del flujo de sangre, 12 años sin sanidad, sin respuestas, sin abrazos, sin descanso. La Biblia dice que había gastado todo lo que tenía en médicos, y en vez de mejorar, iba de mal en peor. Marcos 5:25-26. 12 años de tratamientos sin resultados.
12 años de decepciones acumuladas, 12 años de sentirse impura, rechazada, invisible. Y es que no estamos hablando solo de una enfermedad, estamos hablando de una condición que le robaba cada aspecto de su vida. No podía tocar ni ser tocada, no podía adorar en el templo, no podía ser parte activa de su comunidad. Vivía al margen, sangrando en la sombra, olvidada. ¿Cuántas personas que escuchan este mensaje están igual? Viviendo una espera que no solo duele, sino que aísla. Una enfermedad que no solo ataca el cuerpo, sino también el alma. Una lucha prolongada que te hace preguntarte, ¿hasta cuándo, Señor? Pero un día, algo se activó en ella. Una voz interna, una chispa, una determinación. Si tan solo toco el borde de su manto, seré sana. Marcos 5:28. Esa frase lo cambia todo, no porque tenga una fórmula mágica, sino porque es la expresión más pura de una fe que nace del quebranto. Esa mujer no esperaba ya grandes oraciones, ni que Jesús la mirara, ni que hablara con ella. Solo quería rozar su presencia, tocar lo que otros apenas notaban. Y en medio de la multitud, en medio del ruido, en medio del caos, ella se arrastra, lucha contra la multitud, se mete entre los pies, se expone al rechazo, todo para tocar lo intocable, y en ese instante el cielo se detiene, el Maestro se detiene, el tiempo se detiene. Jesús pregunta, ¿quién me tocó? Y los discípulos no entienden, dicen, todos te aprietan, pero él sabe que ese toque fue diferente. Ese toque no fue casual, fue intencional, no fue físico, fue espiritual, fue un toque con historia, con lágrimas, con años de espera escondidos en un solo segundo de fe. Y cuando Jesús la encuentra, no la regaña, no la expone para avergonzarla, la honra, la levanta y declara, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 5:34. ¡Qué escena, Helen! 12 años de espera fueron sanados en un segundo de encuentro. 12 años de dolor fueron redimidos por una palabra de Jesús. 12 años de silencio fueron interrumpidos por el cielo. Y esa mujer que nadie miraba, que todos evitaban, que vivía con miedo y vergüenza, se fue en paz, sana, libre y con identidad restaurada. Hija, porque Jesús no solo sanó su cuerpo, sanó su alma, sanó su historia, sanó su aislamiento. Y aquí está la verdad poderosa de este bloque. La espera no es pérdida si te lleva a buscar el rostro de Jesús con desesperación santa. La fe nacida del quebranto es la que toca el manto, y quien toca el manto activa el milagro. Hay personas que hoy solo quieren eso, tocar, rozar, sentir, y el cielo está diciendo, si me tocas con fe, algo va a cambiar. Así que no te rindas, no pienses que es demasiado tarde, no creas que Jesús está demasiado ocupado. Él sigue deteniéndose por uno, por una, por ti. Y cuando eso pase, no solo te irás con sanidad, te irás con una nueva identidad. Porque después de esperar tanto, Dios no solo te responde, te llama por tu verdadero nombre, hija, hijo, amado, restaurado. El sí de María. Cuando la espera se vuelve milagro, cuando decides creer sin entender, hay momentos en la vida en los que Dios no explica, solo propone. Y cuando lo hace, no está buscando entendimiento, sino obediencia. No está esperando que tú comprendas cómo, cuándo o por qué, sino que digas sí desde la fe, no desde la lógica. Y esa fue exactamente la historia de María, la madre de Jesús. Una jovencita que vivía en una aldea pequeña, sin títulos, sin plataformas, sin posiciones, pero con un corazón dispuesto a aceptar lo imposible, abrazar el misterio y cargar lo divino. María no pidió ser parte del plan, no estaba buscando protagonismo espiritual, no estaba clamando por un ministerio visible.
Ella estaba simplemente viviendo su fe en lo secreto. Y fue en esa discreción, en esa normalidad, en esa espera sencilla, donde el cielo decidió depositar uno de los encargos más gloriosos de la historia. El ángel aparece con un saludo desconcertante. Salve muy favorecida, el Señor está contigo. Lucas 1:28. Y antes de que ella pudiera reaccionar plenamente, la vida de María cambió con una sola frase. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:31. ¿Te das cuenta del peso de ese anuncio? Estás hablando con una adolescente que no ha conocido varón, que está comprometida, pero aún no casada, y a quien ahora se le dice que llevará dentro de sí al Salvador del mundo. No es solo un embarazo, es una revolución espiritual, un terremoto social, un escándalo público. Y sin embargo, en medio de todo lo que no entendía, María responde con una frase que retumba a través de los siglos: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Lucas 1:38. Ella no entendía, pero creía. Ella no tenía garantías humanas, pero tenía una palabra divina. Ella no tenía planes, pero tenía fe. Y aquí es donde la espera se transforma, porque no es solo la espera de una promesa, sino la gestación interna del cumplimiento. Muchas veces queremos que Dios lo haga todo desde afuera, que envíe la provisión, que abra la puerta, que sane, que libere. Pero a veces Dios te dice: lo que he prometido, lo voy a hacer desde dentro de ti. Tú serás la portadora del milagro. Tú serás la incubadora de la gloria. Tú serás el recipiente del cumplimiento. María no solo tuvo que esperar 9 meses. Tuvo que esperar mientras su vientre crecía, mientras las miradas la juzgaban, mientras la gente murmuraba, mientras José dudaba, mientras el mundo no entendía. La espera de María fue dolorosa, pero divina. Fue solitaria, pero gloriosa. Fue incomprendida, pero cargada de eternidad. Y tú, que estás esperando algo que no puedes explicar, que has dicho sí a Dios sin garantías, que estás en medio de un proceso que ni tú mismo entiendes. Tú estás en el mismo camino que María, porque cuando tú decides obedecer a pesar de no comprender, te conviertes en portador de lo que el cielo quiere manifestar en la tierra. Cuando tú dices: hágase en mí, Dios empieza a escribir historias que transforman generaciones, y hay algo aún más profundo. María no solo llevó a Jesús, lo parió, lo crió, lo sostuvo, y también lo vio morir en la cruz. Su sí no fue solo para recibir un milagro, fue para acompañarlo hasta el final. Eso es lo que muchas veces no entendemos de la fe. No es una varita mágica, es una carga santa, no es una emoción momentánea, es una comisión eterna, no es un instante de gloria, es una vida de rendición. Y aún así, María nunca se quejó, nunca retrocedió, nunca pidió explicaciones, solo siguió creyendo. Ella vio a su hijo multiplicar panes, sanar enfermos, levantar muertos, y también lo vio ser juzgado, escupido, azotado, crucificado. Y en el Gólgota, mientras los discípulos huían, ella estaba allí al pie de la cruz. Porque quien carga una promesa hasta el final, también tiene la fuerza de ver la redención en su momento más oscuro. Y aquí está lo más glorioso de todo esto, Helen. María estuvo también en el aposento alto. Después de la resurrección, ella no desaparece de la historia. Ella está presente cuando el Espíritu Santo cae en Pentecostés, porque los que esperan con fe, los que obedecen sin entender, los que cargan promesas, también son los primeros en recibir fuego, revelación y cumplimiento. Y por eso, hoy quiero hablarle directamente al corazón de quien está esperando sin lógica, de quien ha dicho sí sin tener un mapa, de quien está siendo obediente en medio del juicio,
del aislamiento, de la crítica. No estás solo, no estás equivocada, no estás abandonado. Estás gestando algo que no viene de ti, sino de lo alto. Y cuando ese milagro nazca, el mundo no te verá a ti, verá a Cristo manifestado a través de tu obediencia. El sí de María cambió el rumbo de la humanidad, porque cada acto de obediencia en medio de la espera es una semilla de redención. Así que sigue diciendo sí, aunque no entiendas. Sigue creyendo, aunque te señalen. Sigue gestando, aunque duela. Porque el cielo está formando en ti algo tan glorioso que solo podrá explicarse con una palabra. Dios lo hizo. La resurrección de Lázaro, cuando la espera termina con una voz que llama a la vida, existen momentos en los que la espera se convierte en duelo, en resignación, en una aceptación forzada del no fue, del no llegó, del Dios no respondió a tiempo. Hay procesos en los que uno deja de esperar porque ya es demasiado tarde, porque el cuerpo se enfrió, porque la tumba se cerró, porque el milagro caducó. Y fue exactamente en ese punto, en ese espacio donde la fe ya se ha cubierto con vendas de derrota y el alma ha sido sepultada bajo la roca del dolor, donde Jesús decidió actuar. La historia de Lázaro no es simplemente la de un hombre que murió y fue resucitado. Es la historia de una espera interrumpida por una voz, de una oración aparentemente ignorada, de una esperanza que fue más allá del tiempo humano. Es la historia de dos hermanas, Marta y María, que creían profundamente en Jesús, pero que tuvieron que ver a su hermano enfermarse, agonizar y finalmente morir, sin que aquel que tanto amaban apareciera en escena a tiempo. Cuando Jesús fue informado de que su amigo Lázaro estaba enfermo, no salió corriendo, no se desesperó, no interrumpió lo que estaba haciendo. La Biblia dice que permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Juan 11:6. Y eso nos confronta con una verdad que muy pocos están dispuestos a aceptar. Jesús no siempre llega cuando tú quieres, pero siempre llega cuando es necesario. Marta y María seguramente miraban la puerta con expectativa. Seguramente cada sonido de pasos les hacía pensar que por fin estaba llegando. Seguramente cada hora que pasaba sin noticias aumentaba la ansiedad, el miedo, el clamor, y después el silencio, el suspiro final, el cuerpo inerte, la tumba, el luto. La pregunta desgarradora, ¿dónde estaba Jesús? Helen, esa pregunta no es exclusiva de ellas. Es la pregunta de muchos hoy. Es el grito del alma del que esperó y no vio, del que oró y no fue sanado, del que creyó y no vio resultados, del que proclamó y aún así perdió. Es la pregunta de quienes aman a Dios y aún así han visto morir sueños, relaciones, promesas, ministerios. Marta corre hacia Jesús cuando finalmente llega, 4 días después del entierro, y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Esa frase no es una acusación, sino una confesión de fe frustrada. Es una mezcla de reverencia y dolor, de respeto y desilusión. Y Jesús le responde con una declaración que tiene el poder de romper siglos de muerte espiritual. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. ¡Qué declaración! Él no dice, yo tengo poder para resucitar, ni yo puedo dar vida. Él dice, yo soy, porque donde Él está, la muerte pierde autoridad. Donde Él llega, lo que estaba sellado tiene que abrirse. Donde Él habla, el sepulcro escucha, y aquí entra el corazón del mensaje. Dios a veces permite que algo muera, para que su gloria se manifieste en una dimensión que jamás podríamos experimentar si todo saliera como esperábamos. La espera de Marta y María no fue desatención, fue propósito, fue un escenario planeado por el cielo
para revelar una faceta del Mesías que nadie conocía todavía. Hasta ese momento Jesús había sanado enfermos, expulsado demonios, multiplicado pan, pero nunca había resucitado a un muerto que llevaba 4 días en la tumba. Y en la cultura judía, después del tercer día, el espíritu ya no rondaba el cuerpo. Así que para ellos ya no había ninguna posibilidad. Pero justo ahí, cuando ya no hay posibilidad, entra Jesús. Y no entra a explicarse ni a justificarse. Entra a actuar. Se acerca a la tumba. Llora. Sí, Jesús llora. Porque aunque sabe que va a resucitar a Lázaro, Él no es indiferente al dolor del proceso. Él no minimiza tus lágrimas, aunque tenga el milagro en camino. Él llora contigo, antes de llamarte a vivir. Y entonces, después de dar una instrucción que parecía absurda, quitad la piedra, lanza una palabra que revierte lo irreversible. Lázaro, ven fuera. Y lo impensable sucede. El muerto sale, aún con vendas, aún con olor a sepulcro, aún con el sudario, pero sale, vivo, restaurado, convocado por una voz que atraviesa la tumba. Hay personas que están esperando hace años, pero en realidad ya enterraron lo que estaban esperando. Ya sellaron la tumba, ya dejaron de orar por eso, ya aceptaron el duelo como parte del camino. Y hoy el Espíritu de Dios viene a decirte, no ha terminado. No está muerto, solo dormía. Y ahora te digo, ven fuera del luto, ven fuera del cansancio, ven fuera del miedo, ven fuera del estancamiento, ven fuera de la resignación, porque si Jesús llega, la espera termina en vida. Y lo que parecía perdido será plataforma de testimonio. Lázaro no solo fue resucitado, se convirtió en evidencia, en prueba viviente, en mensaje con pies. Porque Dios no revive para que olvides el proceso, revive para que testifiques del poder. Así que no te rindas, no entierres lo que Dios todavía puede resucitar, no llores como quien no tiene esperanza, porque la espera más larga puede ser el preámbulo del milagro más glorioso. Y cuando eso pase, cuando la piedra ruede, cuando la voz de Jesús te nombre, no tendrás opción. Tendrás que salir y mostrar al mundo que esperaste, sí, pero que valió la pena. El clamor de Ana en Silo, cuando la espera te lleva a parir un milagro que cambia la historia de una nación. Existen momentos en los que la espera no se traduce en pasividad, ni en resignación, ni siquiera en conformismo espiritual, sino en clamor profundo, en lágrimas internas, en oraciones que no se oyen pero estremecen el cielo, en gritos sin sonido que solo Dios interpreta, en gemidos del alma que brotan de la desesperación santa. Y así fue la espera de Ana, una mujer que año tras año subía al templo con su esposo Elcana, con las manos vacías, con el vientre estéril, con el corazón desgarrado, pero con la esperanza aún encendida de que un día el cielo abriría su matriz y le entregaría el hijo que tanto anhelaba. No era solo un deseo personal, Helen, era una necesidad espiritual, porque el útero cerrado de Ana no solo representaba su dolor femenino y humano, sino también el silencio profético que cubría a Israel en esos días. No había palabra de Dios. No había dirección espiritual. El sacerdocio estaba corrompido. El pueblo estaba sin rumbo. Y el cielo estaba buscando un vientre que pudiera gestar no solo un niño, sino una voz. No solo un hijo, sino un profeta. La Biblia dice que Penina, la otra esposa de Elcana, tenía hijos e hijas, y que la provocaba intensamente para hacerla enojar, porque Jehová no le había concedido tener hijos. 1 Samuel 1:6. Qué fuerte, Helen. El texto no dice que Penina era cruel porque tenía hijos, sino porque Jehová no le había concedido hijos a Ana. Es decir,
El dolor de Ana estaba permitido por el cielo, no era fruto del pecado, no era consecuencia de desobediencia, era un plan divino que se estaba gestando en medio del silencio. Y año tras año, Ana lloraba, no comía, no sonreía. La vida se le iba apagando. Su alma se consumía, y sin embargo seguía yendo a la casa de Dios, porque aunque el dolor era constante, su fe era más persistente. Aunque la burla era continua, su esperanza era más resistente. Aunque la respuesta no llegaba, su clamor se hacía más profundo. Y aquí está uno de los momentos más sagrados de toda la narrativa bíblica. Una tarde, Ana se separa del banquete, se va sola al templo y ora con amargura de alma, llorando abundantemente, y hace un voto que cambiaría la historia. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y me dieres un hijo varón, yo lo dedicaré a ti todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Ese tipo de oración no nace del deseo superficial, ni de la vanidad de la maternidad como logro personal, sino del entendimiento de que hay propósitos mayores que la necesidad inmediata. Ana dejó de orar por un hijo para sí, y comenzó a orar por un hijo para Dios. Y eso cambió todo, porque cuando tu espera se convierte en altar, el cielo reacciona. Cuando tu dolor se convierte en ofrenda, Dios lo transforma en legado. Mientras oraba, Elí, el sacerdote, la miraba. Pero como Ana oraba en su corazón y solo sus labios se movían, Elí pensó que estaba ebria, y eso también forma parte del proceso, Helen. Hay momentos en los que tu clamor más puro será malinterpretado. Tu búsqueda más sincera será juzgada. Tu fe más real será criticada. Pero Ana no se detiene, no se ofende, no huye, sino que le dice: «No, Señor mío, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová». 1 Samuel 1:15. ¡Qué frase! He derramado mi alma. Eso es más que una oración. Eso es una entrega. Eso es un desgarro espiritual. Eso es abrirse completamente delante del Eterno y decirle: «Haz conmigo lo que tú quieras, pero no te calles, Señor. No me ignores, no pases de largo, respóndeme». Y Elí, en lugar de reprenderla, la bendice. «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». 1 Samuel 1:17. Lo que sucede a continuación es una transformación milagrosa. Ana, que no comía, se levanta, se alimenta, y su semblante no es más el mismo. ¿Por qué? ¿Acaso ya tenía el hijo? No. ¿Ya estaba embarazada? No. Lo único que tenía era una palabra, pero esa palabra fue suficiente para despertar la vida que dormía en su fe. La esperanza volvió a su rostro. La paz regresó a su corazón, porque cuando el cielo te responde, aunque sea con un susurro, todo tu universo cambia. Y efectivamente, al tiempo señalado, Ana concibe y da a luz un hijo, y le pone por nombre Samuel, que significa «Dios me lo concedió». Pero no termina ahí. Ella cumple su promesa. Cuando el niño es destetado, lo lleva al templo, lo entrega al servicio del Señor, y declara: «Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová». 1 Samuel 1:27-28. ¡Qué integridad! ¡Qué carácter! ¡Qué fe! Ana no se quedó con lo que esperó tanto. Lo devolvió, lo consagró, lo entregó. Y Dios, que no se queda con nada, la recompensó con más hijos. Pero más que eso, la honró con el privilegio de ser la madre del profeta que cambiaría la historia espiritual de toda una nación. Tú que esperas, tú que lloras, tú que has sido malinterpretado, juzgado, olvidado,
Tú que has seguido yendo al templo con las manos vacías, escucha esta palabra. Dios vio tu amargura de alma, escuchó tu oración silenciosa y está por concederte aquello por lo que has estado clamando en lo secreto, pero no será solo una respuesta para ti. Será un milagro que cambiará el destino de otros. Será una promesa viva que profetizará sobre generaciones. Será un fruto que dará sombra a los que vendrán después de ti. Porque la espera de Ana no fue en vano. Fue el umbral de la voz que restauraría a Israel, que ungiría a los reyes, que confrontaría el pecado y que abriría paso a la monarquía davídica. Todo comenzó con una mujer quebrada, con un vientre estéril, con una oración profunda, con una espera santa. El silencio entre Malaquías y Mateo. Cuando la espera más larga prepara la manifestación más gloriosa, pocas cosas en la vida duelen tanto como el silencio de Dios. Esa aparente ausencia que no se oye, no se ve, no se toca, pero que se siente con un peso insoportable en el alma. El cielo parece cerrado, la oración rebota en el techo, la palabra ya no llega, las señales cesan, la voz profética se apaga, y lo único que queda es una brisa de recuerdos y la esperanza de que alguna vez Dios vuelva a hablar. Así vivió el pueblo de Israel durante lo que los teólogos llaman el período intertestamentario. 400 años de silencio. 4 siglos sin voz profética. 400 años sin un así dice el Señor. Desde las últimas palabras del profeta Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, el cielo guardó silencio. Y aunque este tiempo no se registra en detalle dentro del canon bíblico, su impacto espiritual es inmenso. Porque mientras el pueblo esperaba una respuesta, Dios estaba preparando una manifestación. Lo que muchos no entienden, y que hoy el Espíritu quiere revelarte, es que el silencio de Dios no significa su ausencia. La demora de su palabra no indica su abandono. La pausa en la profecía no anula su propósito. A veces el cielo calla, no porque se ha ido, sino porque está gestando algo tan poderoso que requiere un silencio reverente. Durante esos siglos, el mundo cambió. Los imperios se sucedieron, los griegos, los persas, los romanos. La cultura fue transformada, el lenguaje se unificó, las rutas comerciales se expandieron, y aunque el pueblo no lo veía, todo estaba siendo alineado para el cumplimiento de una promesa milenaria, el nacimiento del Mesías. ¡Qué paradoja! Dios en silencio, pero orquestando todo, preparando el idioma que todos entenderían, el griego, estableciendo un sistema de caminos que facilitaría la expansión del Evangelio, colocando a Israel bajo el yugo romano para que el anhelo de libertad se convirtiera en el terreno fértil del reino. La espera más larga fue también la preparación más precisa, y así es también contigo, amado oyente. A veces sientes que Dios no responde, que tu oración quedó en el limbo, que tu fe ya no toca el cielo, que tu clamor ya no mueve el trono. Pero, ¿y si ese silencio no es castigo sino proceso? ¿Y si ese aparente abandono es en realidad una estrategia divina? ¿Y si Dios está preparando no solo la respuesta, sino todo el escenario en el que esa respuesta será más gloriosa? Durante ese tiempo los fariseos se levantaron, los escribas multiplicaron sus reglas, la religiosidad floreció, pero también floreció la esperanza de un Redentor. El pueblo, cansado de leyes sin vida, comenzó a anhelar algo real, algo vivo, algo que viniera del cielo. Y cuando el tiempo llegó, en el cumplimiento exacto de los tiempos, como dice Gálatas 4:4, Dios no envió un profeta más. Envió a su Hijo. ¡Aleluya! El silencio fue roto no con un trueno, sino con un llanto, con el llanto de un bebé nacido en un pesebre, con el susurro de una promesa envuelta en pañales, con el calor de una palabra encarnada que comenzaba a habitar entre nosotros, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.
Juan 1:14. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Que la espera más larga de la historia culminó en la manifestación más gloriosa que la humanidad haya presenciado jamás. Y si eso ocurrió con el pueblo de Israel, ¿por qué no habría de ocurrir contigo? ¿Por qué pensar que este silencio tuyo es final y no previo? ¿Por qué asumir que esta demora es olvido y no diseño? ¿Por qué creer que Dios se fue cuando en realidad está más cerca que nunca? A veces el cielo se calla porque está construyendo la plataforma. A veces la voz profética cesa porque viene una palabra encarnada. A veces los sueños parecen dormidos porque se están gestando en un vientre invisible. Y cuando el Espíritu de Dios vuelve a hablar, cuando la promesa rompe el velo, cuando la luz invade la noche, ya nada vuelve a ser igual. Los pastores lo vieron, los magos lo buscaron, Herodes lo temió, María lo abrazó, y el mundo, sin saberlo, fue dividido por su llegada, antes de Cristo, después de Cristo. Si tu vida se siente dividida entre antes de la respuesta y aún esperando, prepárate, porque viene un después. Viene un día donde el cielo no solo responderá, descenderá, no solo hablará, se manifestará, no solo te bendecirá, te habitará, y todo tu silencio será explicado, todo tu dolor será convertido, toda tu fe será recompensada, y entenderás que Dios nunca estuvo ausente, solo estaba preparando la plenitud del tiempo. Los discípulos, en el aposento alto, cuando la espera es la antesala de un derramamiento que cambia el mundo, después de todo lo que vivieron con Jesús, los milagros, las caminatas por los polvorientos caminos de Galilea, las enseñanzas frente a multitudes y en la intimidad, la angustia del Getsemaní, la herida brutal del Gólgota, la conmoción de la tumba vacía, la sorpresa gloriosa de su resurrección, los discípulos recibieron una instrucción tan extraña como poderosa. No se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. Hechos 1:4. Esperar, otra vez la palabra que tanto desconcierta al alma humana. Otra vez la pausa, la instrucción sin fecha exacta, la orden sin coordenadas claras. Después de ver al Maestro resucitado, ¿cómo no salir corriendo a anunciarlo al mundo? Después de tocar al Verbo vivo, ¿cómo contenerse? Pero Jesús, sabiendo lo que venía, les dice con firmeza, esperen. Y no era una espera cualquiera. No era ocio disfrazado de espiritualidad. Era una espera activa, orante, expectante, obediente. Una espera que no miraba el reloj, sino el cielo. Y así los discípulos se reúnen, suben al aposento alto, 120 personas, hombres y mujeres, corazones temblorosos pero fieles, y allí perseveraban unánimes en oración y ruego. Hechos 1:14. Esta imagen es de una belleza espiritual indescriptible. Porque la espera colectiva tiene un poder que muchas veces la iglesia moderna ha olvidado. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez, al ruido, a los resultados medibles, que ya no sabemos cómo habitar el silencio, cómo permanecer juntos en oración sin distracciones, cómo cultivar la unidad en medio de la incertidumbre. Pero aquellos hombres y mujeres sí lo sabían. Y por eso fueron elegidos, y por eso fueron llenos. La Biblia dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos, en un mismo lugar, no en cualquier condición, no distraídos, no dispersos, unánimes, perseverantes, disponibles, y entonces lo que habían estado esperando desde hacía días, o quizás toda su vida, sucedió. De repente, sin aviso, sin protocolo, sin liturgia, el cielo irrumpe, un estruendo, como de viento recio, lenguas como de fuego, un bautismo de gloria, una llenura que trastorna lo natural. Ese momento no fue un evento aislado, fue el cumplimiento de una promesa milenaria,
Fue la evidencia de que la espera no había sido en vano. Fue la demostración de que cuando el pueblo de Dios se atreve a esperar en unidad, en fe y en oración, el cielo desciende con poder. Y mira esto, lo que recibieron no fue una emoción, fue una comisión, no fue una experiencia, fue una investidura. A partir de ese día, aquellos pescadores asustados se convirtieron en apóstoles de fuego. Aquellos que una vez huyeron del arresto, ahora predicaban con valentía. Pedro, el que había negado, ahora proclama con autoridad. Y 3,000 almas se convierten en un solo día, en una sola predicación. Porque cuando el Espíritu Santo se derrama, la cosecha llega con rapidez. Pero no olvidemos algo crucial. Todo comenzó con una espera, con días encerrados, con oraciones constantes, con incertidumbre abrazada por la fe, con obediencia sin mapa, con perseverancia sin garantías. Y eso es lo que el Señor quiere recordarte hoy, querido oyente, que si estás en un aposento alto, emocional, si estás encerrado esperando algo que aún no sucede, si sientes que estás orando y nada cambia, si otros ya salieron, ya avanzaron, ya conquistaron y tú sigues esperando, no estás perdiendo el tiempo. Estás sembrando el terreno donde se derramará el Espíritu, porque el derramamiento no viene sobre los impacientes, no viene sobre los que se van antes de tiempo. No viene sobre los que hacen de su ansiedad una justificación para abandonar. Viene sobre los que saben esperar, sobre los que permanecen, sobre los que no se rinden, sobre los que no necesitan ver para seguir creyendo. Y mira esto, después de Pentecostés, los discípulos nunca más fueron los mismos, porque nadie que recibe lo que ha estado esperando puede volver a vivir como antes. El Espíritu cambió su lenguaje, cambió su fuego, cambió su propósito, les dio poder, les dio dirección, les dio discernimiento, les dio impacto y lo más importante, les dio fruto, porque una espera con Dios nunca se queda estéril. Siempre da a luz algo eterno, siempre transforma, siempre sacude, siempre marca generaciones. Hay personas que en este momento están en su propio aposento alto, solas, esperando, orando, sin saber cuándo vendrá el cumplimiento. Pero hoy el cielo te dice, no salgas antes de tiempo, no renuncies. No des por perdido lo que estás a punto de recibir. El derramamiento está en camino, la promesa está por manifestarse, y cuando eso ocurra, todo lo que sufriste será recompensado con fuego, todo lo que lloraste será restaurado con poder, todo lo que esperaste será sobrepasado por la gloria. Porque Dios no llega tarde, Dios llega justo cuando todo está listo para que su presencia se derrame sin medida. Pablo en la cárcel de Filipos, cuando la espera te encadena, pero tu alabanza desata los milagros. Hay temporadas en las que la obediencia te lleva a lugares que no esperabas. Hay caminos trazados por Dios que no tienen flores, sino piedras. Hay trayectos sagrados donde, en lugar de palmas y reconocimiento, lo que recibes son golpes, rechazos, traiciones, encierros. Y fue exactamente en uno de esos momentos donde el apóstol Pablo, junto a Silas, fue encarcelado en Filipos, no por desobedecer, sino precisamente por obedecer al llamado de Dios. La historia la encontramos en Hechos capítulo 16. Después de haber tenido una visión clara del varón macedonio que clamaba ayuda, Pablo y sus compañeros entendieron que debían ir a Filipos, una importante ciudad del Imperio Romano. Allí comenzaron a predicar, a sanar, a liberar, a enseñar, y como resultado terminaron azotados y encerrados en el lugar más oscuro de la prisión. ¡Qué contradicción más dolorosa! Reciben dirección divina, cumplen fielmente esa dirección, y lo que obtienen es prisión, no promoción.
¿Cuántos de los que están escuchando esta palabra han pasado por algo similar? ¿Has seguido la instrucción del Espíritu? ¿Has actuado? Con fidelidad has obedecido aunque no lo entendías. Y lo que encontraste fue el encierro, el rechazo, la incomodidad. La espera de Pablo no fue en una banca, ni en un templo, ni en un aposento alto. Fue con las espaldas abiertas por los látigos, con los pies sujetos en el cepo, con el cuerpo adolorido y el alma expectante. Y sin embargo, a medianoche, sí, justo en la hora más oscura, Pablo y Silas comenzaron a cantar: «Esto es una locura santa». No clamaron primero, no pidieron ayuda, no exigieron justicia, cantaron, alabaron, adoraron, y aquí está una de las llaves más poderosas para transformar la espera en activación sobrenatural, la adoración en medio de la opresión, el cántico cuando la carne grita, la alabanza cuando el alma sangra. Ellos no cantaban por haber sido librados, cantaban porque conocían al que libera. No cantaban por lo que veían, cantaban por lo que sabían. Sabían que la cárcel podía limitar sus cuerpos, pero no podía encadenar su fe. Sabían que los barrotes podían impedirles caminar, pero no podían impedir que el cielo descendiera al sonido de su adoración. Y fue entonces, Helen, cuando lo inexplicable sucedió. Un terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Las cadenas se soltaron. Las puertas se abrieron, y no solo ellos fueron liberados, sino todos los presos. ¡Gloria a Dios! La adoración de dos rompió las cadenas de muchos. Y esto nos enseña que tu forma de esperar puede afectar el destino de los que te rodean. Que tu fe en medio del encierro puede desatar libertad para otros que te están observando en silencio. Que tu obediencia no solo tiene fruto personal, sino repercusión espiritual comunitaria. El carcelero, al ver todo esto, pensó en suicidarse, pero Pablo lo detiene. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hechos 16:28. Y en ese momento, la espera se convirtió en una plataforma evangelística. La prisión se convirtió en altar, la celda en púlpito, la oscuridad en cuna de salvación. El carcelero y toda su casa se entregan a Cristo. Esa noche no solo hubo liberación física, hubo redención eterna, y todo comenzó con una espera, una prisión, un silencio, un canto. Tú, que has sido obediente y aún así te sientes encerrado. Tú que no entiendes por qué la puerta no se ha abierto aún. Tú que has seguido la visión del Espíritu, pero no has visto aún la manifestación. No estás fuera del propósito, estás dentro de un diseño sagrado. Y si tienes el valor de adorar mientras esperas, el cielo no solo vendrá, sacudirá los cimientos mismos de tu realidad. La adoración en medio de la espera es como incienso en la noche. Es un clamor que atraviesa muros, barrotes, sombras. Es la semilla que activa terremotos santos. Los que han sido fieles en el anonimato, los que han adorado en la oscuridad, los que no abandonaron su fe cuando la cárcel fue el precio de su obediencia, serán los primeros en ver la gloria de Dios manifestada en lugares inesperados. Y cuando eso ocurra, tú sabrás que la espera no fue un retraso, fue un posicionamiento, no fue un castigo, fue una plataforma, no fue una pérdida de tiempo, fue el umbral de un avivamiento. El ciego de Jericó. Cuando la espera te hace gritar y tu grito te hace ver, hay momentos en la vida espiritual en que no basta con tener fe en silencio. Hay estaciones del alma donde la espera se prolonga tanto, que uno comprende que la única forma de ser escuchado es gritar. Gritar no con la garganta, sino con el corazón. Gritar no por desesperación humana, sino por convicción divina. Y ese fue el caso de Bartimeo, el ciego que esperaba al borde del camino, en Jericó.
en una posición aparentemente olvidada por todos, pero estratégicamente visible para el cielo. La Biblia narra que Jesús salía de Jericó acompañado por una gran multitud, y entre tantos rostros, tanto polvo, tanto bullicio, tanta gente que seguía al Maestro como parte de un espectáculo, había uno que no podía verlo, pero que sí podía sentirlo. Un hombre sentado, excluido, sin visión, con nombre pero sin rostro reconocido, esperando, no se sabe por cuánto tiempo, pero sí con cuánta esperanza. Bartimeo representa a los que han aprendido a esperar en la oscuridad, a los que sin ver nada claro no han dejado de creer, a los que se han resignado a sentarse al borde del camino, pero que aún conservan la esperanza de que un día pasará por allí el Salvador. Y cuando escucha que es Jesús quien pasa, cuando percibe que, entre tantos rumores, se esconde una posibilidad, cuando su espíritu capta que esa puede ser la única oportunidad de su vida. Grita, grita con todo el alma, grita con fe: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10:47. Helen, este grito no es un simple llamado, es una declaración mesiánica, es una revelación, porque el título Hijo de David no era comúnmente utilizado para referirse a Jesús, era un reconocimiento público de que Él era el Mesías prometido. Un ciego reconoció lo que muchos videntes no discernían. Y mientras gritaba, la multitud lo reprendía. Le pedían que se callara, lo silenciaban, lo minimizaban, porque siempre habrá voces que intentarán apagar tu clamor. Voces religiosas, racionales, insensibles, conformistas. Pero Bartimeo gritó aún más fuerte, porque cuando has esperado tanto, cuando has llorado en lo oculto, cuando has sido invisible para el mundo, cuando sabes que esa es tu oportunidad, ya no puedes darte el lujo de ser educado. Tienes que ser violento en la fe, radical en la espera, audaz en tu clamor. Y entonces, lo que parecía imposible ocurre. Jesús se detiene, el Hijo de Dios, rodeado por la multitud, con un destino trazado hacia Jerusalén, se detiene, por un grito, por un hombre ciego, por una espera insistente. Lo manda a llamar. ¡Qué giro tan poderoso! Quien fue ignorado, ahora es llamado. Quien fue silenciado, ahora es honrado. Quien fue excluido, ahora es buscado. Y aquí ocurre una de las escenas más simbólicas del Nuevo Testamento. Bartimeo, al saber que Jesús lo llama, arroja su capa, se pone en pie y va hacia él. Esa capa era su símbolo de identidad como mendigo. Era su permiso para pedir limosna. Era su protección. Era lo único que lo cobijaba en su vida de exclusión. Y la arroja antes de ser sanado, antes de ver, antes del milagro. Porque su fe ya veía lo que sus ojos no. Y entonces Jesús, mirándolo, le hace una pregunta desconcertante. ¿Qué quieres que te haga? Marcos 10:51. No porque no supiera la respuesta, sino porque el cielo necesita que tú declares tu deseo en fe, que verbalices lo que llevas esperando tanto tiempo, que expongas tu necesidad con expectativa. Y Bartimeo no duda. Señor, que recobre la vista. No pide limosna, no pide ayuda, no pide compasión, pide lo que nunca ha tenido, pide lo que muchos ya habrían dejado de pedir. Pide lo que su espíritu sabía que era suyo, y Jesús responde: vete, tu fe te ha salvado. Marcos 10:52. Y al instante recobra la vista, y no vuelve a sentarse, no regresa al borde del camino. Ahora lo sigue, ahora camina con aquel que lo llamó, lo oyó, lo tocó. Este bloque es para los que llevan años sentados, esperando ver. Para los que tienen la fe desgastada por los intentos fallidos, para los que están a punto de conformarse con la limosna cuando fueron creados para caminar, para los que han aprendido a gritar desde la oscuridad, aunque la multitud no entienda su urgencia.
El mensaje de Bartimeo es claro. La espera no te hace menos, te hace más fuerte, te hace más sensible a la presencia, te hace más perceptivo a la oportunidad. Te entrena para discernir a Jesús entre la multitud. Y cuando llegue, tu momento, porque llegará, no te calles, no te contengas, no esperes garantías, grita, corre, arroja tu capa, declara tu fe y abre tus ojos, porque el mismo Jesús que se detuvo por Bartimeo también se detendrá por ti. Y cuando eso suceda, verás y seguirás, y nunca más volverás a sentarte en el borde. Caminarás por el centro de tu propósito, con visión, con identidad y con testimonio. Los dos caminantes de Emaús, cuando la espera herida se transforma en revelación al partir el pan, hay momentos en los que la espera nos hiere. Momentos en los que la esperanza prolongada produce no solo cansancio espiritual, sino frustración profunda, desánimo existencial y una sensación de que todo lo que creímos, todo lo que esperábamos, quizás fue solo una ilusión piadosa. Y así estaban los dos caminantes de Emaús, saliendo de Jerusalén en dirección opuesta a donde todo sucedía, caminando con los pies cansados y el corazón roto, llevando en sus mochilas más preguntas que respuestas, más luto que expectativa, más silencio que fe viva. La Biblia nos dice en Lucas 24 que esto ocurre el mismo día de la resurrección de Jesús. Ellos habían escuchado que algunas mujeres vieron la tumba vacía, que unos ángeles hablaron, que algunos discípulos confirmaron que no estaba, pero aún así no creían, no podían. El dolor les nublaba la vista, el duelo les apagaba la fe. Y es que la espera mal procesada puede herir el alma al punto de convertir la promesa en un recuerdo doloroso, la fe en una teoría antigua, la esperanza en un eco lejano. Porque cuando tú esperas que Dios haga algo y no sucede como imaginaste, el alma entra en un proceso de desconexión, de decepción, de fuga interior. Y es allí donde entra Jesús, sin anuncios, sin rayos ni truenos, solo se acerca y camina con ellos. ¡Qué ternura divina! El Rey resucitado, el Señor glorioso, el Salvador eterno, decide invertir horas caminando con dos hombres confundidos. Decide escuchar sus dudas, decide tolerar su ignorancia. Decide caminar al paso del desánimo, y aunque ellos no lo reconocen, Él sí los reconoce, y empieza a hablarles, a abrir las Escrituras, a conectarles los puntos de la historia, a recordarles que el Mesías tenía que sufrir, pero también tenía que resucitar. Lo que sucede aquí es uno de los cuadros más emocionantes de la redención, porque mientras los discípulos caminan cabizbajos, Jesús les predica a ellos. Les hace el mejor estudio bíblico jamás registrado, les interpreta las profecías, les reaviva la memoria espiritual, y aún así, ellos no lo ven. Porque el dolor muchas veces nubla la revelación, porque hay duelos tan profundos que ni siquiera la presencia de Jesús parece suficiente para reconocerlo. Pero entonces llegan a la aldea. Jesús hace como que va a seguir, pero ellos lo invitan a quedarse, le ruegan que no se aleje, y en ese gesto, en esa invitación humilde, se abre la puerta para la revelación. Se sientan a la mesa, toman el pan, y cuando Jesús lo parte, lo reconocen. Oh, gloria, no fue la predicación, no fue el camino, fue el pan, fue el acto íntimo, fue la comunión. Fue el símbolo, y en ese instante sus ojos se abren, el alma se eleva, la fe resucita, y Jesús desaparece, porque ya no lo necesitaban físicamente. Ahora ardía en ellos la palabra, ahora sabían que Él estaba vivo, ahora entendían que la espera no fue en vano, que el dolor tenía propósito, que el silencio escondía una revelación. Hay oyentes ahora mismo que están como esos caminantes.
alejándose de la promesa, saliendo de Jerusalén, abandonando el altar, pensando que ya no tiene sentido seguir esperando, pero hoy Jesús mismo se te acerca, camina contigo, tolera tu tristeza, escucha tus quejas y espera pacientemente a que lo invites a quedarte, y cuando lo hagas, partirá el pan de tu entendimiento, y tus ojos serán abiertos, y verás lo que antes no podías, y lo reconocerás, no por lo que te da, sino por lo que ya hizo. Y entonces tú también correrás de regreso, volverás a Jerusalén, volverás al altar, volverás a encender tu lámpara, porque ya no habrá espera, habrá revelación, habrá certeza, habrá gloria. La llegada del tiempo señalado. Cuando el cielo cumple, el alma reconoce que la espera no fue en vano. Llegaste al final, caminante de la fe. Llegaste al punto en que ya no hay más relatos por contar, porque ahora ya no estás oyendo historias, estás viviendo la tuya. Te sumergiste en cada enseñanza, en cada pasaje bíblico, en cada imagen sagrada que dibujó para ti el Espíritu, y si aún estás aquí, si llegaste hasta este bloque, es porque hay algo en tu interior que no se conformó con el consuelo pasajero de los comienzos, ni con la emoción de un mensaje ocasional, sino que decidiste permanecer hasta que la revelación se complete, hasta que la gloria se manifieste, hasta que el ciclo se cierre con honra y propósito. Y ahora, desde lo profundo del cielo, una voz te dice con claridad: el tiempo señalado ha llegado, la temporada de recibir ha comenzado. No lo decimos como una consigna motivacional, no lo proclamamos como una frase bonita, lo declaramos con la autoridad de la palabra, con el testimonio de los santos, con la experiencia de quienes entendieron que la espera nunca fue un desvío, sino un puente invisible hacia lo eterno. Tú que esperaste, tú que lloraste en silencio, tú que fuiste juzgado, burlado, incomprendido, tú que seguiste creyendo cuando los demás se rindieron. Hoy el cielo te abraza y te dice: eres un sobreviviente del tiempo, eres un guerrero del silencio, eres un hijo de la promesa. Y lo más importante, eres uno de los pocos que llegaron hasta el final. ¿Sabes cuántas personas comenzaron esta serie y se quedaron en los primeros bloques? ¿Sabes cuántos no tuvieron la constancia, ni la fe, ni el hambre espiritual para perseverar en este río de revelación? Muchos comenzaron, pero pocos permanecieron, y tú eres parte de los que llegaron, parte de los elegidos. Parte de los que no se conforman con migajas, sino que se sientan a la mesa. Parte de los que no solo oyen de promesas, las heredan. Y es por eso que quiero pedirte algo muy especial. Comenta ahora mismo esta frase: llegué hasta el final, porque sigo creyendo que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Esa frase no es solo un comentario, es una declaración profética, es una señal en el mundo espiritual, es la marca de los que no retroceden, es la evidencia de los que han sido transformados por esta palabra. Escríbela como un memorial, para que otros la lean y se inspiren, para que yo personalmente pueda orar por ti y saber que esta serie no cayó en terreno árido, sino que halló buena tierra, fértil, profunda, capaz de dar fruto al 100%. Y ahora escúchame con atención, porque esto es importante. No detengas tu crecimiento aquí, no apagues tu fuego con este video. No tomes esta palabra como un destino final, sino como el umbral de una nueva dimensión espiritual. Tienes que seguir alimentándote, tienes que seguir oyendo la voz del Espíritu, tienes que seguir viendo cada video de este canal, porque aquí hay un altar encendido, aquí hay una comunidad de fe que ora, que proclama, que camina junta. Y si este canal está siendo una iglesia para ti, si este contenido es tu alimento semanal, entonces haz tu parte, suscríbete, activa la campana, comenta,
Comparte, no por nosotros, sino por los que todavía están esperando y necesitan una palabra como esta, porque tu clic puede ser la puerta de esperanza para alguien más. Tu testimonio puede ser el inicio del milagro de otro. Tu fidelidad puede activar cadenas de bendición que van más allá de tu vida. Y sí, quiero hablarte con franqueza, si no te suscribes, estás frenando una parte del propósito. Estás recibiendo sin sembrar, estás siendo bendecido sin bendecir. Y eso no es justo con lo que Dios te está entregando, pero si lo haces, si compartes, si apoyas, entonces serás parte de algo que está cambiando vidas a escala mundial. Esta serie nació en el corazón de Dios. Tú sabes que no escribimos esto para entretener ni para llenar espacio en Internet. Esto es una misión, una asignación divina. Y tú, al llegar hasta aquí, también fuiste asignado, fuiste sellado, fuiste marcado, fuiste activado. Ahora es tu turno. Tu turno de decidir si esta palabra queda como una linda reflexión o si se transforma en una plataforma para tu nuevo comienzo. Porque no basta con emocionarse, hay que obedecer. No basta con sentirse tocado, hay que responder. Y para cerrar, quiero invitarte a que te quedes unos minutos más. Quédate quieto, en paz. Escucha la música que suena en este final. Permite que el Espíritu Santo selle todo lo que fue depositado en tu interior. Y mientras escuchas, levanta una oración de gratitud. Dile al Señor: gracias por no llegar tarde. Gracias por sostenerme mientras esperaba. Gracias por recordarme que lo que viene es más grande que lo que perdí. Gracias porque hoy comienza mi temporada de recibir. Y por favor, no pauses, no salgas, no interrumpas este momento santo, porque si llegaste hasta aquí es porque Dios tiene algo más para entregarte en estos últimos minutos. Oración final, cuando el cielo sella lo que te prometió, amado Espíritu Santo. Nos postramos ante ti en este instante, con el corazón expuesto, con el alma rendida, con el espíritu estremecido por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos oído, por todo lo que tú has hecho en este tiempo sagrado que nos has regalado, a través de cada palabra, de cada enseñanza, de cada revelación. Hoy no venimos a pedir, venimos a agradecer, venimos a exaltar tu fidelidad, a reconocer tu mano en cada bloque, en cada frase, en cada silencio que fue redimido, en cada lágrima que se convirtió en semilla, en cada espera que se transformó en altar. Señor, hay personas que llegaron a este final con los ojos húmedos, pero con el corazón encendido. Personas que comenzaron esta serie con heridas abiertas y hoy las terminan con una venda de gloria sobre cada grieta. Personas que dudaban si podían seguir creyendo y ahora están listas para recibir lo que tanto tiempo han esperado. Gracias, Padre, porque nunca dejaste de mirar, nunca dejaste de acompañar, nunca soltaste la cuerda invisible que nos sostenía cuando nuestras fuerzas humanas ya se habían agotado. Tú nos enseñaste a esperar con propósito, a resistir con fe, a cantar en la cárcel, a construir arcas sin lluvia, a orar con amargura de alma sin perder la esperanza. Gracias porque no ignoraste ni una oración, ni una lágrima, ni un suspiro, ni un pensamiento de esos que nacen en el silencio de las madrugadas, cuando nadie ve, cuando nadie entiende, pero tú estás allí, contando los segundos de espera, preparando la escena perfecta para sorprendernos. Con tu fidelidad, Señor, hoy oramos por cada persona que ha sido parte de esta serie, por cada hijo, por cada hija, por cada corazón desgastado que se detuvo a escuchar esta palabra. Oramos para que lo que fue sembrado en lo secreto germine en lo público, que lo que fue ministrado a solas explote en frutos visibles, que lo que fue entendido en lágrimas se manifieste en abrazos de cumplimiento. Dios eterno, levanta ahora a los que estaban caídos.
Sana ahora a los que estaban rotos. Restaura ahora la fe de los que ya no sabían cómo seguir, y declara sobre ellos, con tu voz de autoridad, que la espera terminó y ha comenzado la temporada de recibir. Señor Jesús, tú que llegaste a Betania 4 días después, pero aún así resucitaste lo que parecía muerto. Te pedimos que ahora vayas a cada hogar, a cada vida, a cada historia, y pronuncies esa palabra que levanta lo que ya se había enterrado. Ven fuera. Resucita sueños, resucita ministerios, resucita matrimonios, resucita identidades, resucita la pasión por tu presencia, resucita la sensibilidad espiritual, resucita la visión. Espíritu de Dios, te pedimos que selles esta obra con fuego, que la cubras con tu manto, que cada bloque se quede encendido en el corazón de quien lo escuchó. Que no sea solo información bíblica, sino revelación viva, activa, como una antorcha que nunca se apaga. Dios justo, haz justicia por cada uno de tus hijos. Que los que sembraron con lágrimas cosechen con risas. Que los que soportaron el desprecio vean tu honra en la mesa de sus enemigos. Que los que caminaron en silencio ahora canten en voz alta. Dios no me olvidó. Y ahora, Señor, haz que el pasado no tenga más poder, haz que el dolor no gobierne más, haz que el temor no grite más alto que la promesa, haz que tu voz sea la única que dirija nuestros pasos, y que, aunque la espera vuelva a tocar nuestra puerta, sepamos que tú estás con nosotros, y donde tú estás, el cumplimiento está garantizado. Padre eterno, coloca tu sello sobre esta palabra. Haz que esta serie sea usada por generaciones, que no caduque, que no se pierda, que viaje a países, a hospitales, a cárceles, a iglesias, a desiertos, a espirituales, y que allí, en el lugar más impensado, tu espíritu toque, transforme y libere, y a los que llegaron hasta aquí, concédeles una bendición especial, una porción extra, unción fresca, discernimiento agudo y una fe que no pueda ser quebrada. Dales sueños reveladores, palabras proféticas, abrazos de consuelo, encuentros divinos y una nueva etapa donde todo lo que estaba detenido se active, se multiplique, se manifieste, para gloria tuya y testimonio de muchos. Hoy sellamos esta oración con gratitud, con honra a ti y con la certeza de que la buena obra que comenzaste, tú mismo la vas a perfeccionar. Gracias, Señor. Gracias por tanto. Gracias por tu fidelidad que no caduca. Gracias por enseñarnos a esperar. Y gracias sobre todo por declarar con autoridad. Ahora comienza la temporada de recibir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy el cielo ha puesto fin a tu desierto y lo ha hecho con una verdad que sana, sacude y transforma. Tu espera no fue pérdida, fue preparación. No fue demora, fue diseño. No fue castigo, fue plataforma. Porque Dios no te tuvo esperando para quebrarte, sino para formarte, fortalecerte, alistarte y ahora entregarte. La voz que hoy retumba en tu espíritu no es eco de tus dudas, es el rugido del cielo que declara: tu espera se convierte en temporada de recibir. Cuando pensaste que habías sido olvidado, Dios estaba anotando cada oración. Cuando sentiste que orabas al aire, el cielo estaba recogiendo tus suspiros como incienso puro. Cuando ya no tenías fuerzas ni para clamar, Dios te estaba abrazando en silencio, porque en el reino no hay oraciones perdidas, no hay lágrimas ignoradas, no hay esperas vacías. Todo cuenta, todo pesa, todo llega, y justo cuando creías que el reloj marcaba demasiado tarde, el cielo abre su agenda y dice: ahora, hoy, es tiempo. Dios no se mueve por impaciencia.
se mueve por perfección. Él no responde en el ya, sino en el mejor momento. Y ese momento ha llegado. Hoy esta palabra no es teoría, es testimonio. No es promesa futura, es cumplimiento presente. Porque al que esperó con fe, al que no se fue antes de tiempo, al que siguió creyendo mientras otros retrocedían, Dios le dice: prepara tus manos, porque voy a llenarlas. Sí, tú que pensaste rendirte, tú que casi dejaste de creer, tú que viste a todos recibir mientras tú seguías de rodillas, hoy recibes esta palabra como un decreto divino. Se abre tu cielo, se desata tu porción, se activa tu temporada, llega tu cumplimiento, no por mérito, por gracia, no por obras, por pacto, no por manipulación emocional, sino porque el tiempo de Dios ha dicho: ahora es. Tu espera fue larga, pero no eterna. Tu dolor fue real, pero no final. Tu noche fue oscura, pero no sin promesa. Y si estás leyendo esto ahora, no es casualidad, es confirmación, es cumplimiento, es activación. Porque Dios no solo ve tu necesidad, Dios honra tu fidelidad y te dice: lo que parecía tardanza era estrategia. Lo que parecía olvido era cobertura. Lo que parecía negación era redirección. Y lo que parecía el final es solo el principio. Hoy esta palabra es lluvia sobre tu sequía, es llave sobre tu puerta cerrada, es semilla que germina justo en el suelo que ya habías dado por muerto. Es voz del cielo que rompe la lógica y desata el favor. Dios declara que la temporada de llorar termina y comienza la de cosechar. Termina la de preguntas sin respuesta y comienza la de evidencias incontestables. Termina la de sentir que nada sucede y comienza la de ver que todo se alinea. No fuiste olvidado, fuiste preservado, no fuiste postergado, fuiste reservado. Y si hoy estás leyendo esto con lágrimas, si sientes el alma estremecida, si tu espíritu arde mientras estas palabras entran en ti como flechas de luz, es porque el cielo ha abierto tu atmósfera. Y viene un derramamiento, viene provisión, viene honra, viene respuesta, viene multiplicación, viene cumplimiento. Así que no temas, no dudes, no retrocedas. Lo que esperaste, viene. Lo que sembraste, brota. Lo que te prometieron se acerca. Dios lo declara, el cielo lo confirma y tú lo vas a vivir, porque tu espera se transforma, por decreto divino, en una temporada gloriosa de recibir.